en Radio Jabato, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y Fármaco CEMCE, Madrid. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues vamos a despegar con este avión que nos llevará a muchos sitios, a muchas experiencias, a muchas cuestiones que serán de máximo interés para todos ustedes, porque como siempre saben, traemos a personas que nos cuentan muchas cosas de interés para, bueno, pues que cada uno luego lo pueda gestionar a su manera, pero sobre todo de información para conocer de cerca los problemas que hay en la vida o las situaciones que hay en la vida. Tenemos ya el programa número 51, estamos encantados y vamos a ir a por otros tantos, así que prepárense que esto no termina nunca. Miren, hoy queremos poner sobre la mesa un problema que, bueno, ya saben, aunque muchas veces se oculta tras sonrisas y falsas apariencias, es una realidad alarmante. Hablo de la anorexia. Este trastorno alimenticio afecta a millones de personas en todo el mundo y no es solo una cuestión de peso o estética, como erróneamente muchos creen. Se trata de una enfermedad mental profunda con raíces en la ansiedad, el miedo y una percepción distorsionada del propio cuerpo. Miren, es una lucha constante contra un enemigo que se aloja en la mente y que, bueno, pues sin el apoyo adecuado puede llevar a consecuencias devastadoras. En España, los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia o la bulimia, afectan a una porción significativa de la población, especialmente entre los jóvenes. Se estima que alrededor de 400.000 personas padecen algún tipo de trastorno alimenticio en nuestro país. De este grupo, más del 75% son jóvenes entre 13 y 24 años, afectando predominantemente a las mujeres. Fíjese, un dato: por cada 10 casos, aproximadamente 9 corresponden al sexo femenino. Factores como el aislamiento social y el mayor uso de redes sociales han contribuido y contribuyen a este aumento. La exposición a contenidos que promueven estándares de belleza, la verdad que poco realistas, y dietas extremas en plataformas digitales, ha sido identificada como un factor que contribuye al desarrollo de trastornos alimenticios en jóvenes. Como dato alarmante les diré que, por ejemplo, en centros especializados, como un hospital de referencia que es el Niño Jesús de Madrid, se han reportado ingresos de pacientes en estados críticos debido a la anorexia, incluyendo a niñas de tan solo 9 años. Por ello se hace necesario la identificación precoz, la intervención adecuada son fundamentales para mejorar el pronóstico de los pacientes. Pacientes con este tipo de problemas, pero sin embargo la falta de recursos especializados y las largas listas de espera dificultan este proceso. En conclusión, los trastornos de la conducta alimentaria representan un desafío creciente para la salud pública en España, afectando principalmente a la población joven y femenina. La combinación de factores sociales, culturales y psicológicos, junto con el impacto, pues de las redes sociales, hacen que sea una situación exacerbada. Es imperativo fortalecer los recursos destinados a la prevención, a la detección y tratamiento, sobre todo también, de estos trastornos para abordar eficazmente esta problemática. Miren, cuando escuchamos la palabra anorexia, muchos imaginan inmediatamente a una persona extremadamente delgada, pero la realidad es mucho más compleja. La anorexia no siempre se manifiesta de manera evidente. Hay quienes, a pesar de tener un peso dentro de los rangos considerados normales, entre comillas, viven en el tormento de una relación destructiva con la comida y con su imagen corporal. Es algo tremendo, pero ocurre. Es un problema que no distingue edades ni géneros. Si bien históricamente se ha asociado a mujeres jóvenes, cada vez también van aumentando los hombres y personas que de distintas edades y contextos sufren este tipo de trastornos. Las redes sociales, decía, la publicidad y los estándares de belleza impuestos por esta sociedad han creado un entorno donde la imagen parece ser más importante que la salud y el bienestar. ¿Quién no quiere tener un cuerpo Danone? ¿Se acuerdan de esos anuncios? Las señales pueden ser sutiles, es decir, uno se puede enterar con un cambio en los hábitos alimenticios, una obsesión por contar calorías,
evitar ciertas comidas o aislarte de reuniones sociales por miedo a comer en público. Detrás de estas conductas se esconde un dolor silencioso, una batalla interna que necesita ser comprendida y atendida con mucha urgencia. Pero, ¿por qué alguien desarrolla la anorexia? La respuesta no es sencilla. Hay múltiples factores involucrados porque vivimos en una sociedad donde la delgadez es aplaudida y promovida por sinónimos de éxito y disciplina. Desde la infancia se nos bombardea con imágenes de cuerpos irreales, retocados digitalmente. Acuérdense que están retocados digitalmente, que crean expectativas inalcanzables. La baja autoestima, la ansiedad y la depresión pueden ser desencadenantes de este trastorno. Muchas personas recurren al control de la comida como una forma de manejar sus emociones y su propia vida. En ocasiones, realizamos comentarios sobre el peso, comparaciones constantes o la cultura de dietas dentro del hogar que pueden influir en la percepción de una persona pues pueda tener en su propio cuerpo y su relación con la comida. Lo más preocupante es que muchas veces ignoramos las señales de advertencia, tales como, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado qué disciplinado es, qué poco come, qué envidia, está súper delgado o súper delgada, sin detenernos en muchos casos a pensar en lo que posiblemente haya detrás? La anorexia no es una elección ni un capricho, es una enfermedad que requiere atención profesional y apoyo emocional de urgencia. Las consecuencias de la anorexia son, como decía, devastadoras desde un punto de vista físico, que puede causar desnutrición severa, problemas cardíacos, osteoporosis, fallos orgánicos y, en los casos más graves, la propia muerte. Pero más allá de lo físico, el daño emocional y lo psicológico es muy profundo. Salir de la anorexia no es fácil, pero es posible, se lo aseguro. La recuperación requiere un proceso multidisciplinario que involucra a médicos, psicólogos, nutricionistas y, sobre todo, una red de apoyo comprensiva y sin juicios también de la familia. Es fundamental cambiar nuestra forma de hablar sobre la comida, el peso y la imagen corporal. Evitemos comentarios que refuercen estereotipos dañinos y propiciemos más bien una cultura de aceptación y de amor propio. La anorexia es un enemigo silencioso, pero con educación, apoyo y amor podemos ayudar a que muchas personas encuentren su salida. Comenzamos. En Radio Jabato, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y FAM-Macocemce, Madrid. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, una vez más traemos a personas muy profesionales que nos pueden ayudar a saber un poco más de los temas que tratamos. En este caso hablamos de la anorexia, como hemos adelantado en nuestra editorial, y para ello hemos invitado a Estrella González, que es psicóloga de la Clínica López Ibor, y en este caso está desde luego aplicando sus conocimientos en salud mental y bienestar emocional. Hola Estrella, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por La invitarme. anorexia es un trastorno de alimentación, ¿no?, que hace que las personas pesen menos de lo que se considera saludable para su edad, estatura, generalmente por una pérdida excesiva de peso. Más allá de esto, ¿qué es la anorexia? Bueno, pues me alegro que me hagas esta pregunta porque efectivamente, ¿no?, históricamente se entiende como un trastorno de la conducta en sí, ¿no?, en relación a la comida. Y efectivamente va mucho más allá, ¿no? Tiene mucho que ver con la regulación emocional. Gracias a las nuevas intervenciones que ya se están haciendo, pues vemos que a nivel familiar hay mucho que hacer también en cuanto a la dinámica familiar. Incluso está muy relacionado con experiencias traumáticas en la infancia o a lo largo de la vida. Con lo cual son cosillas que hay que tener en cuenta y que hasta ahora no se estaban implicando en las intervenciones. ¿Existe algún factor genético que pueda desencadenar este trastorno alimenticio? Sí que se está estudiando y cada vez hay más estudios acerca de no sé si directamente un factor genético, sino la interacción entre diferentes genes. Es lo que se está tratando de investigar hasta ahora. Sí que es cierto que lo que yo te puedo contar al respecto es que en la práctica clínica diaria,
sí que encontramos algún familiar, alguna prima, algún tío, ¿no? Con algún tipo de relación desordenada con la comida, ¿no? Antiguamente es verdad que no se hablaba tanto del trastorno de la conducta alimentaria, claro, pero sí que hay siempre un índice, entonces sí que, bueno, pues es un campo bastante importante a la hora de seguir investigando. Y si a esto se juntan factores psicológicos, efectivamente, tenemos ahí una bomba explosiva, ¿no? Efectivamente, sí que hay que tener en cuenta por eso es tan importante la intervención multidisciplinaria, o sea, todo, la parte médica, la parte endocrina, la parte nutricional, la enfermería también está implicada y por supuesto, bueno, pues, ¿qué voy a decir de la Hay psicología? muchas personas que están obsesionadas con el perfeccionismo, ¿no? Cuando yo decía antes lo del cuerpo Danone, es que, para quienes se acuerden, en esos anuncios donde salía alguien musculoso o una mujer con una figura esbelta, pues evidentemente todos queríamos tener un cuerpo Danone, ¿no? Pero eso, al final, la culpa de las redes sociales hace un daño tremendo, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta que las redes sociales, ¿no? Relativamente es algo reciente, entonces no está todavía... Y la televisión, ¿eh? Y la televisión, la publicidad, ¿no? Sobre todo. Entonces, no está todavía demasiado regulado, es decir, hay un flujo de información sin ningún tipo de filtro al que todo el mundo tiene un acceso desproporcionado, sin ningún tipo de educación, de alfabetización mediática, que se llama, que es que la gente sepa a lo que se está exponiendo y de qué fuente, ¿no? Se puede fiar a la hora de obtener una información u otra. Y una información muy engañosa, ¿no? Porque al final, si uno piensa que te sale ese cuerpo tomándote un yogur, pues no paras de comer ese tipo de yogures, claro. Efectivamente. Bueno, ¿cuáles son los primeros síntomas de la que uno puede decir, oye, que ya estoy preocupado de que mi hijo o mi hija tal tenga este problema? ¿Qué ocurre? ¿Te vas escondiendo? No sé. Sí que es cierto que incluso antes de que aparezcan síntomas como tal, hay algunas señales, ¿no? Que nos podrían ayudar a prevenir, bueno, pues que se produzca, ¿no? Este tipo de problemas. Pues un adolescente, un niño incluso, porque ya lo has comentado tú, que me parece importante recalcarlo, que ya con 9 años hay casos de anorexia. Entonces, pues sí que es verdad que cuando empezamos a ver un niño muy obsesivo, que le da muchas vueltas a las cosas, que se preocupa mucho, que además se suma, ¿no? Que hay mucho perfeccionismo, mucha exigencia, estamos expuestos a muchas exigencias todos, incluso la familia, ¿no? Los propios padres, sumado a una insatisfacción corporal. Son 3 factores que ya nos pueden ir alertando incluso antes de que aparezca ningún tipo de señal en relación directa con la comida. Las dietas estas maravillosas de la alcachofa, la de los 18 horas, bueno, es que al final no sabemos qué hacer y a lo mejor estamos teniendo problemas de salud porque nos alimentamos mal, ¿no? Bueno, es que uno de los modelos teóricos que explican el origen de los trastornos de la conducta alimentaria tienen que ver con la restricción de la ingesta. Quiere decir que muchas veces entendemos que el problema está, ¿no? en lo mal que nos alimentamos, en si comemos demasiado, y la realidad es que si restringimos la ingesta de una forma rígida, de una forma dicotómica, del todo o nada, me tiro 2 días sin comer y ahora a los 2 días siguientes ya no puedo más sostener esto en el tiempo, esto provoca luego un desorden alimentario con periodos de restricción y sobreingestas que tienen mucho que ver con el trastorno de la conducta alimentaria. Claro. En la editorial hablábamos de que afecta a más mujeres que a hombres, aunque también ya hay una cierta prevalencia por el hombre. Yo creo que creo que las redes, vuelvo a insistir en las redes, creo que hacen que esto esté girando, ¿no? Y que nos convirtamos todos un poco obsesionados con la belleza. Pero ¿hay un factor genético o cuál es el factor determinante para que sean más mujeres que hombres? Bueno, como te digo, sí que es cierto que el tema genético está todavía en proceso, ¿no? Hasta donde yo sé, pero sí que te diría que hay un factor muy importante en cuanto al tema de la mujer, que es el rol femenino, ¿no? Las mujeres históricamente sí que es verdad que hemos estado como más expuestas a la aprobación social, a esa necesidad de estar pendiente del otro, a cómo me vea el otro, y eso influye mucho más en nuestra propia identidad, en cómo se forma nuestra autoestima. Entonces sí que es verdad que somos más propensas o más vulnerables quizá a estar expuestas a esas presiones sociales por alcanzar el ideal estético femenino, aunque es cierto que hay un ideal estético masculino y que por supuesto esto también afecta. Por otro lado, también importante destacar que hay menos estudios todavía acerca del trastorno de la conducta alimentaria en hombres. Por eso quizá todavía hay menos datos. Habría que esperar un poco a que esto continúe investigándose.
No se puede relacionar la delgadez con la anorexia ni la gordura tampoco. Es decir, hay veces que uno tiene anorexia, está gordo y posiblemente eso fuera lo que refuerce a la gente a no comer, ¿no? Efectivamente, la anorexia nerviosa en sí es un diagnóstico que se caracteriza por un miedo intenso a ganar peso, por una restricción de la ingesta, por supuesto, y por una distorsión de la imagen corporal, pero efectivamente no siempre tiene que estar asociado a un físico. Es cierto que, evidentemente, ¿no?, cuando restringimos la ingesta durante mucho tiempo, pues lógicamente esto influye en el físico, pero no es un diagnóstico que esté relacionado directamente con lo que podamos ver a nivel ni conductual ni físico. Como te decía antes, hay que dar mucha importancia a la regulación emocional y a las experiencias traumáticas de la persona en este diagnóstico. ¿De qué manera afecta la anorexia al cuerpo? ¿El sistema inmunológico se ve afectado? ¿El cerebro? Por supuesto, hay un deterioro cognitivo muy importante. O sea, cuando el trastorno ya se cronifica en personas ya adultas que llevan mucho tiempo con esta enfermedad, las consecuencias son físicas y muy graves, ¿no? El deterioro cognitivo, como te decía, a nivel de la osteoporosis, ¿no?, y otros trastornos más físicos, más de salud física directamente, más médicos, perdón, es el mayor problema, porque ya una vez has pasado toda tu vida con este diagnóstico, a nivel de salud mental, en el fondo, igual es lo último que hay que intervenir, hay que ir directamente es que puede causar la muerte, directamente. Claro. A mí me gustaría abrir una pequeña ventana a la esperanza y pensar, ahora nos lo confirmarás o no, si es posible curarse de esta enfermedad. A mí me gusta hablar de prevención. Quiero decir, es súper importante prevenir el diagnóstico, prevenir que la enfermedad, primero que aparezca y luego que evolucione, porque sí que es cierto que cuando se cronifica es un diagnóstico bastante complicado de abordar, por lo que te digo, porque están implicados muchos factores. Entonces, cuando te hablo de prevención, sí que quiero decir que en las primeras fases del diagnóstico, una persona joven, un adolescente que está empezando con estos síntomas, sí que por supuesto puede sanar, ¿no? Si se hace una buena intervención también, cuidado que también es complejo hacer una intervención completa. Cuando se cronifica es un poquito más complejo. Pero, entonces, ¿sí o no? Depende del momento en el que se pille el diagnóstico. Hay gente que no. Por supuesto que sí. ¿Y el que sí es un tratamiento de por vida o llega un momento que dices, ya estoy curado? Es cierto que podemos llegar, ¿no?, a un punto en el que la persona se haya psicoeducado y se haya educado nutricionalmente, ¿no?, y esté en una fase mucho más madura de toda esta problemática, que por eso es tan importante empezar a trabajar temprano, pero sí que en muchas ocasiones pues hay algunos factores implicados que por desgracia no va a poder ser. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo? Porque no sé si hay tratamiento farmacológico o esto se hace un poco reeducando alimentariamente, familia. Por supuesto, o sea, el trastorno de la conducta alimentaria es un trastorno multicausal, o sea, no hay un solo factor implicado, con lo cual la intervención tiene que ser multidisciplinar. Es súper importante abordarlo a nivel psicoterapéutico de forma individual, por supuesto para esa parte de regulación emocional, también para esa parte de educación en cuanto a la conducta, a los hábitos, a la relación con la comida, la exigencia, el perfeccionismo, la rigidez, pero por supuesto no podemos olvidarnos de trabajar con la familia y que toda la familia esté implicada y que entienda la familia cómo funciona el diagnóstico. Además tiene que haber un seguimiento, como digo, por parte de psiquiatría, por supuesto, y la medicación va a depender del perfil de la persona, no solamente del tipo de diagnóstico, sino también, pues de si hay una parte más obsesiva, una parte más impulsiva, de diferentes factores. Y luego, por supuesto, a nivel nutricional es súper importante contar con ese apoyo, igual que endocrino y equipo de enfermería. Como hablamos muchas veces de manera cotidiana esto de que se te cierra el estómago, que al final yo creo que el cuerpo cuanto más comes más quieres y cuanto menos comes pues al final se te va cerrando el estómago. ¿Cómo es la reintroducción de alimentos en una persona con anorexia? Compleja, sobre todo cuando el diagnóstico, cuando la enfermedad está muy avanzada. Compleja porque efectivamente no es una cuestión de que haya se me ha cerrado el estómago, ¿no? Y seguramente mañana ya mejora, no, es que empiezo con mucha ansiedad a la hora de tener que tragar cualquier tipo de alimento, y es una ansiedad que de verdad impide, o sea, contamos la ansiedad como si fuera algo que podemos manejar de alguna forma, pero sí que es verdad que es muy incapacitante.
Y es verdad que la reintroducción, ¿no?, de la alimentación puede provocar incluso síndromes bastante complejos y que hay que abordarlo de manera nuevamente médica y multidisciplinar, sobre todo medicina y enfermería, porque sí que puede tener consecuencias bastante graves si lo hacemos de forma brusca. Y luego el nivel incluso de mentir a veces es muy elevado, ¿no? Porque yo conocía el caso de una chica que vino de otra comunidad autónoma a trabajar para desprenderse de la familia que le controlaba. Digo que estos casos se dan, ¿no? ¿Te refieres a la manipulación que quizás sí, sobre todo porque veía que los padres la vigilaban, que ella no podía meterse en el baño a devolver y que no le preguntaran después, que a lo mejor iba al bar de al lado que le conocían de toda la vida y si pedía un cuartito de filete, pues ya hablaban con los padres y se lo complicaba todo. O sea, es decir, que al final podríamos decir que es una dependencia también, ¿no?, de esta situación. Efectivamente, aquí creo que entran en juego dos factores diferentes. Por un lado está esa parte de la ansiedad, que como digo, de verdad que es un factor muy incapacitante, que igual socialmente todavía no tenemos tan interiorizado y pensamos que es más controlable de lo que es, y es cierto que muchas veces, bueno, pues esa ansiedad nos va a llevar o les va a llevar, ¿no?, a estas personas a buscar todo tipo de estrategias que se consideran a veces, ¿no?, como manipulación, para salirse con la suya o para evitar en un momento dado esa sobreingesta. Y por otro lado, la función de la sintomatología dentro de la familia, me refiero. Muchas veces las dinámicas familiares refuerzan este tipo de síntomas. Si mi familia en general, ¿no?, está a otras cosas, están todo el día trabajando, o mis padres incluso entre ellos no tienen muy buena relación, pero de pronto desde que yo estoy un poquito con toda esta sintomatología, parece que los problemas en mi casa se han terminado y solo existe mi problemática y todo el mundo está muy pendiente mía, sí. Aunque no lo parezca, en realidad esto puede reforzar el diagnóstico, ¿no? Son dos cosillas ahí que Oye, influyen. ¿nos podrías decir, digamos, las claves en las que podríamos indicar a quienes nos oyen y a lo mejor tienen algún familiar que se están un poco mosqueando, ¿no?, de que puede estar sufriendo esta situación, para decir, oye, pues mira, si le pasa esto, hay que empezar a preocuparse? Bueno, creo que tenemos que estar pendientes de la conducta de nuestro familiar, pero creo que eso es lo más evidente, ¿no?, al final, como que empecemos que empiece a preocuparse demasiado por la comida, como te decía antes, pero también creo que tenemos que estar muy pendientes de la dinámica familiar que existe, de los modelos que le estamos trasladando, ¿no? Y si en algún momento observamos, ¿no?, esta obsesividad con la comida, esta preocupación, o incluso un aislamiento, ¿no?, que también puede surgir a veces. El aislamiento en sí no siempre tiene que ser un trastorno de la conducta alimentaria, pero bueno, que sumado a diferentes síntomas, sí que tendríamos que estar atentos, pero cuidado con estar atentos solamente de nuestro familiar. Creo que también tenemos que estar atentos un poquito a la dinámica familiar que estamos llevando, si estamos trasladando este amor incondicional hacia nuestro hijo o nuestro familiar, si estamos un poquito, ¿no?, exigiendo o viviendo un poco en la familia desde la cultura del perfeccionismo y la hiperexigencia, y qué valores estamos trasladando a... Claro, porque también si una persona llama mucho la atención por la enfermedad, la familia se vuelca con esta persona, al final esta se lo cree, ahí surge una pequeña dicotomía, ¿no?, con un problema de este tipo, ¿no? Eso es, ahí está la función de la sintomatología muchas veces, que igual cuesta verlo, ¿no?, más desde fuera, pero sí que, pues eso, si una persona no ha recibido, ¿no?, quizá toda la atención o todo el cariño, pues porque a día de hoy la sociedad está hecha un poco más desde otras cosas más importantes que la familia, la atención y el cariño, igual si de pronto empiezo a recibir atención, aunque sea desde el control, aunque sea desde el enfado incluso, ¿no?, sí que es verdad que puede estar sosteniendo la sintomatología y habría que analizar un poco la dinámica familiar en estos casos, que me parece importante recalcarlo porque muchas veces como que focalizamos mucho la sintomatología en el paciente solo, y es un diagnóstico bastante complejo en ese sentido. Oye, ¿cómo se ve una persona con anorexia en un extremo ya de delgadez tremendo ante un espejo? Porque, claro, uno se pone en ese plan de adelgazar porque quiere estar guapo, pero hay imágenes que son, alarmantes, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente. De hecho, cuando está en otro mundo, está... Efectivamente, cuando hablas con un paciente, de nuevo, insisto, son casos ya como más cronificados, ¿no?, en la situación en la que me estoy poniendo, no te va a decir que se haya visto bien nunca, ni que se vea bien ahora mismo. De hecho, lo más probable es que cada vez le guste menos su físico, pero ya no puede dejar esa dinámica en la que ha entrado de restricción de la ingesta y de negarse a comer. Ya no lo hace por el físico, ya no es una cuestión de quiero alcanzar un ideal, es que ya me acostumbro, no sé vivir sin este diagnóstico, no me identifico incluso sin
sin un poco este tipo de conducta. Y además, efectivamente, tú hablabas de un poco incluso una desconexión del plano real, ¿no? Son personas que incluso aparecen menos cuidadas, menos... Claro. Porque el ideal de belleza, ¿no? La idealización de la delgadez muchas veces roza incluso una parte casi, cuando ya se cronifica y se pone más grave, un casi delirante, ¿no? Como de una idea sobrevalorada que Claro. te hace desconectar del plano real y meterte en esto. Oye, y la verdad, y el tema de niños me sorprende muchísimo porque al final los padres, si están pendientes, esto no se te puede ir de las manos, ¿no? Bueno, sí que es cierto que no todo depende de la familia, por supuesto que estamos... Un niño de 8 años, 9 años... Bueno, pues también tiene un entorno social, está en una clase con unos compañeros, o sea, quiero decir, en muchas ocasiones también nos encontramos familias que puede ser que lo hagan todo clínicamente como perfecto, claro, ¿no? En cierto modo, pues desde ese amor incondicional y esa aceptación también, sin exigencia, pero el niño pues está en un colegio con compañeros que igual han sufrido alguna experiencia complicada que también puede influir en esto. Es verdad que cuando contamos con el apoyo de la familia es mucho más fácil, todo claro, hay que decirlo. ¿Qué tipos de anorexia hay? ¿Hay varias? ¿Te refieres a la anorexia en sí? La nerviosa, ¿no? El diagnóstico en sí es anorexia nerviosa. La palabra anorexia en realidad se refiere a una restricción de la ingesta. El diagnóstico puro es anorexia nerviosa. ¿Por qué lo juntan con nerviosa? Lo único que puede haber es que sí que es cierto que hay anorexia nerviosa restrictiva, donde el síntoma se centra exclusivamente en la restricción de la ingesta, ¿no? Como eso es lo que predomina, pero muchas veces sí que la anorexia en sí, la anorexia nerviosa en sí, como te decía antes, no es solo una restricción de la ingesta, sino que predomina más ese miedo, esa obsesividad, esa necesidad de control del peso, ese evaluarme en función de la figura, que está en ambos casos, pero en la anorexia nerviosa restrictiva sí que predomina la restricción exclusivamente de la ingesta, ¿no? Y en la anorexia nerviosa sí que hay como, bueno, pues todo el complejo. Es cierto que en algunas ocasiones el diagnóstico puede aparecer con purgas y en otras ocasiones simplemente con restricción de la ingesta. También ¿Con purgas? Con purgas. Con conductas compensatorias, es decir, después de haber comido más de lo que yo pienso o de lo que yo creo que está bien comer, ¿no? Desde esa rigidez, pues necesito pues ir al baño y vomitar. Yeah. Oye, hablamos de niños, de menores, hablamos de adolescentes hasta los 24, que ya no sé si eso es adolescente, pero bueno, podríamos decir gente joven. Gente mayor, ¿hay casos? Por supuesto. ¿Qué edades? Todas. 60, 70, 80. Es cierto que bueno, no va a debutar el diagnóstico con 70 años. Sí. Pues seguramente si miramos hacia atrás hay algunas señales, ¿no? Y a lo mejor sí se ha debutado un diagnóstico con 70 años porque anteriormente no se ha estudiado. Pero sí que es cierto que puede haber adultos con un inicio de anorexia. ¿Se le puede engañar al anoréxico para que se crea que no está comiendo pero está comiendo? Batidos, vitaminas, proteínas... ¿Te refieres con el tipo de alimentación que está llevando? Eso es, o con el tratamiento. ¿Con la medicación? Sí. Bueno, medicación, no sé si habrá algún otro tipo de vitamínico, no lo sé, imagino que sí, claro, porque si no... ¿Te refieres a introducir como ciertos alimentos, claro, ciertos nutrientes sin que la persona se dé cuenta? Sí, puede ser. Bueno, se le puede engañar como a cualquier persona, me refiero. Pero si no tienen superpoderes. No come, claro. Pero sí que es cierto que son personas hipervigilantes a este tipo de... O sea, a que pueda pasar cualquier cosa. Entonces sí que va a ser un poquito más complicado que engañarme a mí, por ejemplo. Ya. ¿Y es posible caer en la anorexia, recuperarte y volver a caer? Por supuesto. Incluso fluctuar entre un diagnóstico y otro. ¿Y eso por qué se produce? Pues porque hay ciertos factores de riesgo que están implicados en la personalidad y bueno, y como decía antes, la familia y las experiencias de cada uno, que igual que lo que hablábamos, ¿no? Incluso de la predisposición genética, que aunque hagamos mucha psicoeducación y la persona se habitúe y tenga como un comportamiento o una evolución perfecta, no podemos dejar de ser quien somos y tener un poquito la carga genética, la personalidad y el entorno que tenemos. Entonces sí que es verdad que cuando ya hemos padecido, ¿no?, algún episodio, es más probable que aparezca otro. Yo quería hacerte una pregunta, espero que me puedas aclarar, porque hablamos también de cuestiones socioculturales y no sé si es un problema que se puede arraigar más a la sociedad occidental, pero claro, yo quería preguntarte, ¿tenéis conocimiento de qué sucede con esto en otros países que no sean en España?
a nivel occidental, a nivel por ejemplo, de Latinoamérica o Hispanoamérica. Y luego, pues, si en la clínica acuden personas de distintas nacionalidades con este tipo de problemas. Es una buena pregunta. No te podría responder directamente porque me faltaría mucha experiencia en otros países, ¿no? Pero sí que es cierto que es un diagnóstico relacionado con el nivel socioeconómico. Entonces, evidentemente, en países o en lugares o incluso en contextos, ¿no?, ya fuera de donde, bueno, pues a nivel económico hay otros problemas o incluso a nivel socioeconómico hay otros problemas, quizás no va a ser un diagnóstico que predomine, no va a ser algo de lo que vayamos a estar pendientes, por varias cosas. En primer lugar, porque si hay problemas más graves, quizá, ¿no?, esta parte de cómo se regulan las emociones o esta parte de la salud mental, pues todavía no hemos alcanzado a acatarla, igual que el ideal de belleza no va a ser algo socialmente tan valorado, porque hay otras cosas que valorar previamente, como, bueno, pues, alimentarse por sobrevivir. Y es por esto que es verdad que a nivel socioeconómico, mientras más mientras más economía, mejor economía, pues menor prevalencia. Lo que pasa es que una cosa es no comer porque no tienes dinero y otra cosa es no comer porque te quieres supuestamente ver guapo o guapa, ¿no? Entonces, digamos que la sociedad, dependiendo de un país u otro, eso puede cambiar. Por no comer, desde luego, creo que puede tener solución si no tienes dinero, porque cuando tengas dinero creo que empezarás a comer, ¿no? Claro, lo que pasa es que... No es tanto un problema de salud mental, sino es un problema económico. Justo. Lo que pasa es que además en los países donde a nivel económico no hay dificultad para comer, si tenemos dificultad para comer, socialmente no va a haber una presión social por ser estéticamente bello o no, va a haber otras preocupaciones antes de... Entonces la exigencia que tenemos, por ejemplo, ahora en España, que estamos todos sobrecualificados, que estamos todos, ¿no?, un poquito desde ese estándar por encima del umbral prácticamente, y luego además las oportunidades pues son un poquito más las justas. Eso hace que tengamos más exigencia, más necesidad de perfeccionismo, más necesidad de alcanzar unos estándares, cosa que si a nivel económico estuviéramos en otro punto, creo que sería más complicado no sé si se da lo que te voy a contar, pero si se da, me gustaría que nos dijeras qué podemos hacer. Por ejemplo, alguien que tiene anorexia viene a mí como amigo y me dice, me pasa esto, pero no quiero que se entere nadie. ¿Qué hago? Sí se da, seguro. Sí, seguro. Estoy convencida de que se da. Sí. Bueno, pues creo que sí que hay que incitarle inicialmente a que pida ayuda de la mejor manera posible y insistir en que pida ayuda. Pero principalmente hay que darle mucho apoyo. Si pide ayuda es que es positivo porque ha reconocido que tiene un problema, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que hay que hacer para arreglarlo? Reconocer que uno tiene un problema. Efectivamente, pero también necesitará apoyo de sus amigos y de su familia, con lo cual esta parte también es importante. Pues Estrella González, muchas gracias por haber venido de la Clínica López Ibor a contarnos esto que es muy importante, y esperamos que los oyentes pues hayan tomado buena nota, y si tienen casos pues que sepan que tienen solución, arreglo, bueno, pues por lo menos apoyo y tratamiento médico, psicológico y de la índole que corresponda, ¿no? Así que gracias por todo y, gracias a vosotros. Y a seguir así. Hasta ahora. Hasta luego. En Radio Jabato, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y Famacocenfe, Madrid. Bueno, pues tenemos esta sección que hemos pensado, porque así también nos lo han demandado muchas personas que se han puesto en contacto con nosotros, sobre técnicas de estudio, y abrimos la sección No solo es hincar los codos. ¿Esto qué va a pasar? Pues que hay un gran profesional que se llama Fernando Blanco, que es profesor de Psicología Social de la Universidad de Granada, y que va a tener el placer y el gusto, como el nuestro, de contarnos técnicas de estudio para aquellas personas, en este caso con discapacidad, que se hayan desenganchado pues de esos hábitos para estudiar, pues que a lo mejor se lo piensen dos veces y vuelvan a estudiar, porque desde luego el conocimiento es poder, como decía aquel, y sobre todo para que uno no le tome el pedo en la vida, ¿no? Así que vamos con ello. Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Fernando.
Sí, dime. Mira, oye, me gustaría, a ver si es posible, que nos digas como 5 tips, o 6, los que tú creas Vale. oportuno, para empezar a estudiar o para reengancharse a los estudios cuando una persona se ha desenganchado, o bien porque no le da tiempo a trabajar y estudiar, o bien porque le parece un Ujú. rollo tan siquiera leer, que yo creo que el hábito de lectura es muy importante. En fin, para que podamos convencer a quien está en esa fase que vuelva al redil, ¿eh? Y que estudie, sea inteligente y no le engañe a nadie. Sí, pues mira, una cosa que funciona en la mayoría de la gente, una técnica que funciona en la mayor parte de la gente y que se puede probar, es lo que técnicamente llamamos practicar la evocación, pero que consiste en lo siguiente. Mira, al final en un examen o simplemente cuando estás usando el conocimiento, lo que estás haciendo es recordar, ¿verdad? Recuperar conocimiento que tienes ahí. Y las personas normalmente hacemos mejor las cosas cuando las practicamos. Así que la idea es esa, vamos a practicar con recordar. Lo digo porque muchas veces es frustrante eso, pues ponerse a leer y releer y nos pensamos que estudiar consiste en releer los apuntes 1 millón de veces, pero realmente muchas veces es más eficiente simplemente ponerse a prueba. Por ejemplo, puedes utilizar que alguien te tome la lección o utilizar test o intentar reproducir un poco la situación que luego te vas a encontrar en el examen. Y además eso puede ser también motivante, reforzante, porque si lo estás haciendo bien, pues normalmente eso te motiva a seguir un poco más. Es más entretenido que releer, ¿no? Seguramente. Claro, pero ¿qué, digamos, dinámica o qué costumbres tenemos que Sí, volver a reactivar? Porque a lo mejor hay gente que se ha desenganchado de los estudios hace muchos años, pero también hay un sí, tema sí. importante que es lo que es la lectura, ¿no? Es decir, yo creo que hay una fase de entrenamiento previo a ponerse a estudiar que es coger el hábito de lectura, ¿no? Claro, eso sería un paso, digamos previo. Yo lo que estoy recomendando es meramente practicar con el proceso de recordar cosas, ¿no? O sea, evidentemente para adquirir el conocimiento en un primer momento necesitas practicar con la lectura y eso sí que es un poco más tedioso, ¿no? De eso no nos libra nadie, porque al final los apuntes, si están escritos, pues no queda otra que practicar leyendo. Pero Claro. ya digo, por regla general, para un examen, lo mejor es practicar haciendo examen. Y digamos que yo estoy contigo, con que no hay que cacarear, sino entender lo que Eso a es. uno se le explica, ¿no? Porque cacarear a lo mejor lo puedes llevar grabado para el momento del examen, pero luego se te va rápido. Sí, sí, sí. Generalmente el problema que tenemos es que, claro, los seres humanos somos, digamos, vagos por naturaleza Sí, y lo que solemos hacer, digo, vagos por naturaleza, pero esto también es positivo en el sentido de que ahorramos esfuerzo cuando es necesario, ¿no? Y entonces, muchas veces si el examen va a ser de tipo de tipo memorístico, pues hombre, aprender las cosas de memoria nos va bien, ¿no? Pero ujú, para la mayor parte de las situaciones esto no es nada práctico, porque lo que queremos normalmente es tener conocimientos que luego sean generalizables a otros contextos, ¿no? No sí, repetir lo que dices como papagayos. Entonces, en la mayor parte de situaciones reales, lo que tú quieres es interiorizar el contenido y el practicar con la recuperación es probablemente el mejor consejo que se puede dar para estudiar, que además no cueste trabajo, al menos al principio, porque puede ser reforzante. Tú piensas que si te planteas una sesión de estudio con amigos en la cual os estáis explicando la lección unos a otros, básicamente eso es estudiar, sí. es practicar la recuperación. Y es más entretenido, desde luego, que leer y releer los apuntes muchas veces. Claro, hay una parte importante, ¿no? Que es el apartado de subrayado y notas marginales para estudiar. Sí. ¿Es recomendable esto? Bueno, puede ser recomendable siempre que lo hagas tú. Quiero Claro, decir, claro, que te encuentres ya con el texto subrayado por otra persona, de entrada, mal, ¿no? Puede claro. ser recomendable si es un paso previo a elaborar un poco más la información, ¿vale? Sí, Es decir, si tú haces un subrayado, pero no te quedas ahí meramente en el subrayado, sino que luego lo utilizas para hacerte, pues no sé, un esquema, lo que hemos hecho todos siempre, ¿no? Un esquema o un resumen. Eso, si haces el propio ejercicio de intentar hacer tú esa elaboración, eso sí que es estudiar de una manera más efectiva, como digo, que simplemente leer, aunque sea un texto ya subrayado por otra persona también, ¿no? yo estoy ahora mismo metido en el blog de educación inclusiva de Fama, que tiene un apartado Sí, para
precisamente apoyar a personas que se han desenganchado del estudio y enseña técnicas y métodos de estudio bastante adecuados. Y hay 4 claves importantes también, que no solamente es leer y apuntar, sino que es cuidar la alimentación, dormir lo suficiente, hacer ejercicio físico, que pueda adaptado y el que no, pues sin adaptar, y luego rutinas de descanso. Esos son claves también, ¿no? Claro, yo suscribo además estos consejos, pero no solamente para estudiar, sino para cualquier cosa que uno se proponga y que te obligue a llevar una rutina y un hábito, ¿no? Claro. Entonces no puedes mantener un hábito que sea demasiado exigente o que te robe tiempo para otras cosas, y también necesita uno de vez en cuando descansar y, por supuesto, la parte fisiológica, ¿no? La alimentación correcta, el sueño correcto. Digamos que eso sería lo primero. Luego Claro. ya pensaremos en que el tiempo que pasemos sea eficiente. Pues Fernando Blanco, profesor de la Universidad de Granada de Psicología Social, muchas gracias. Estamos aquí en esta sección que no solo es hincar los codos, así que seguiremos en próximos capítulos indicando cosas muy interesantes para aquellos que quieran volver a estudiar. Así que, dicho sea de paso, no hay que copiar, no hay que hacer chuletas, sino estudiar. Gracias, Muchas Fernando. gracias. Hasta luego. Hasta luego. En Radio Jabato, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y Famacocenfe, Madrid. Bueno, pues vamos ahora a hablar de algo muy importante que a nivel de medicina, pues no sé cómo estará catalogado, pero lo que sí que sé es que hay personas que les viene muy bien, otras que no les viene porque no le hace nada, y algunas creen más o menos en lo que es la acupuntura. Y para, dilucidar todas estas incógnitas, vamos a hablar con un experto, un médico especializado en geriatría y acupuntura médica, y para ello, pues no hemos hecho otra cosa que llamar a Beltrán Carrillo, al que quiero saludar. Beltrán, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Javier. Yo Sí. muy bien. ¿Y usted? Bien, muchas gracias. Llámame tú, por favor, que estamos más cómodos, Gracias. seguro. Oye, Fenomenal. ¿qué es la acupuntura? Bueno, la acupuntura es una herramienta terapéutica que está incluida desde hace muchos años en casi todos los sistemas sanitarios del mundo, y que, como toda terapia, pues tiene su nivel de evidencia y sus indicaciones y sus contraindicaciones. Es decir, es igual que cualquier otra terapia que, puesta en buenas manos, pues puede ser eficaz para muchos pacientes. La acupuntura es algo que puede ayudar a eliminar o reducir dependencias, por ejemplo. Hablan a veces que incluso puede llegar a reducir las dosis de metadona, el antojo de opioides, por ejemplo. ¿Esto puede ayudar? Sí, el efecto de la acupuntura sobre adicciones, casi de cualquier tipo, se viene demostrando desde hace muchísimos años. De hecho, los primeros fueron hallazgos accidentales en pacientes heroinómanos que iban a ser operados en Oriente. Estamos hablando de los años 60 del siglo pasado. Sí. Pues veían que cuando les anestesiaban con la acupuntura, pues estos adictos a la heroína pues dejaban de ser adictos, ¿no? Dejaban de tener esos síntomas de abstinencia cuando dejaban de consumir. Y esto llevó a aplicar la acupuntura en distintas drogas, con programas incluso, digamos, oficiales o públicos, como ocurrió en los años 80, en los años 70 en la Universidad de Toronto, en Canadá, para también heroinómanos, y también en Nueva York, en un programa muy potente para adictos en Bronx de distintas drogas, ¿no? Y se ha extendido a otras drogas y lo aplicamos a diario para ayudar a individuos adictos a distintas drogas, cocaína, tabaco, alcohol, efectivamente. Oye, ¿y ahora ya está incorporado en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud de España? Ahora mismo en la cartera de servicios no está incluida la acupuntura como una opción, sí lo está en la cartera de servicios de Andalucía, sí que está incorporado, y en un borrador, en un documento, sí que estaba en un documento no de cartera de servicios general, sino del dolor, sí que se incluye a nivel nacional la acupuntura como una terapia a utilizar. ¿Dónde podríamos, ubicar a la acupuntura? ¿Medicina natural o a cualquier otra medicina tradicional? Bueno, yo creo que la acupuntura hoy en día
yo creo no, la acupuntura yo creo que hoy en día es una herramienta más, ¿de acuerdo? En los años 70 ya se cuestionaron los médicos, entonces veían cómo los pacientes respondían, pero claro, esto no encajaba bien con la explicación que se daba entonces con la medicina tradicional china. Entonces pues empezó a investigar y como con toda ciencia pues acabaron encontrando distintos mecanismos de acción de la acupuntura, desde la primera liberación de neuropéptidos y neurotransmisores, hasta luego ya más avanzado en los 90, como tiene un efecto neuromodulador sobre el sistema nervioso autónomo y central, que esto justifica su efecto antiinflamatorio y antioxidante local y sistémico. Y luego hemos demostrado ya incluso una efectividad sobre la neuroplasticidad que justifica el efecto sobre muchas enfermedades degenerativas. Por tanto, yo creo que la acupuntura debe quedar fuera del contexto de la medicina alternativa tradicional natural, sino debe considerarse una herramienta de la medicina que sirve bajo unas condiciones, igual que cualquier otra terapia. Pues los antibióticos sabemos que sirven para infecciones. A nadie se le ocurre dar un antibiótico para una depresión. Pues la acupuntura le ocurre lo mismo. La acupuntura sirve para unas condiciones, si se aplica bien, pues tenemos resultados. Si aplicamos la acupuntura para algo que no está indicado, pues por ejemplo curar un cáncer, pues evidentemente no vamos a hacer nada, ¿no? Pero yo creo que eso es tan importante que detrás del acto de acupuntura, que se considera como un acto médico, debe haber un médico, ¿de acuerdo? Eso es importante resaltar esto. ¿Hay evidencia científica que pueda demostrar que es bueno para determinadas cuestiones como la migraña, la artritis, el dolor, la inflamación? Yo me pongo como ejemplo, una vez yo no creía en esto y me puse acupuntura en la parte de los aductores y la parte también del cuello porque estaba con unas inflamaciones tremendas y sí me hizo efecto. No es un efecto inmediato, es un efecto a medio plazo, ¿no? Hay de todo, depende un poco de la condición, hay respuestas que son más rápidas y pacientes que responden más rápidos que otros, pero lo esperable sí es que en las primeras sesiones de acupuntura el paciente empieza a mejorar y luego seguimos dando sesiones hasta llegar al punto máximo de respuesta, ¿no? En cuanto a la evidencia de la acupuntura, mira, la evidencia tiene una jerarquía, ¿de acuerdo? Nosotros disponemos en medicina, en ciencia, disponemos la evidencia de los estudios según su metodología, ¿de acuerdo? Eso se representa en lo que es la pirámide de la evidencia, donde en la base tenemos los estudios preclínicos y, por ejemplo, la opinión de los expertos. En este campo, la acupuntura tiene tanto como cualquier otra rama de la medicina, sino más, ¿de acuerdo? Estudios que demuestran la plausibilidad biológica de la acupuntura, ¿no? Esto nos lleva luego al segundo escalón, que son los ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Aquí es donde comparamos un tratamiento con respecto a otro, un tratamiento con respecto a un placebo, y esos son lo que se llaman los estudios controlados, aleatorizados o no, pero bueno, son estudios, digamos, de primer nivel que ya aportan una evidencia más robusta, pero que es difícil utilizar para tomar una decisión en salud tanto individual como colectiva. Y luego pasamos a lo que sería el tercer nivel, que es la evidencia sintetizada, donde está el máximo exponente de la revisión sistemática o metaanálisis, donde también en acupuntura tenemos revisiones sistemáticas suficientes. Se publica una revisión sistemática con metaanálisis en acupuntura cada 48 horas. ¿De acuerdo? Esto es sistemático en los últimos años. Y ahí ya tenemos una evidencia más robusta para decir que la acupuntura tiene evidencia para esto o no la tiene. Mira, desde el Ministerio de Sanidad, desde el año 2007, publican regularmente en las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias informes sobre la acupuntura, demostrando ya desde entonces y hasta el último que han publicado en el año 22 y un borrador que tienen a medio ejecutar el 23, donde tiene evidencia sólida para las condiciones que están estudiando. ¿De acuerdo? El mismo nivel de evidencia que puede tener cualquier otra intervención en medicina, por mucho que nos duelen los médicos. ¿De acuerdo? Está en el mismo nivel, con el mismo nivel de calidad, que eso es una charla que me gusta mucho dar, ¿no? Porque mucha gente se cuestiona la calidad de los estudios en la acupuntura. Pues no estamos mucho más lejos de lo que publicamos en las otras terapias convencionales, ¿no? O sea que el nivel de calidad alta en medicina, por desgracia, no supera el 8%. ¿De acuerdo? Pues la acupuntura anda por el mismo estilo, ¿de acuerdo? Yo quería hacerte dos preguntas en una, y es ¿cuánto tiempo dura una sesión? No sé si es un cuarto de hora, 45 minutos, no lo sé. Y luego está el dolor crónico, como las migrañas, la artritis, como decía, dolor de espalda, el estrés, la ansiedad, la depresión, problemas digestivos, etcétera. Cada una de estas circunstancias
tiene sus puntos de presión para ser tratados, ¿no? O la acupuntura te trata todo a la vez. Bueno, la primera pregunta acertaste, pero en la mitad. O sea, una sesión normal durante 20 y 30 minutos, ¿de acuerdo? Sí. Y es el tiempo estándar que yo creo que ya lo tenemos como muy interiorizado. Es verdad que hay pacientes que no están cómodos la media hora, los dejamos 20 minutos, y otros que están muy cómodos y los podemos dejar más sin ningún problema, pero se acepta que los 30 minutos es el estándar. Y luego cada condición utilizamos distintos protocolos, que son protocolos que nacen de los ensayos controlados que vamos realizando, y vamos afinando protocolos por condición, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de la patología que tenga el paciente, pues vamos a utilizar un protocolo u otro. Y luego también vamos modificando según respuesta del paciente. Por tanto, el médico tiene que estar muy atento a cómo responden los pacientes para hacer modificaciones que se adapten mejor a este paciente, ¿no? Y por aclarar, entonces, ¿el tiempo es por comodidad, por eficacia o digamos, cuánto tiempo tiene que estar? La eficacia es entre 20 y 30 minutos, es cuando se consigue el máximo efecto de la acupuntura. Aunque ese efecto se ha demostrado en estudios de medición de resonancia magnética funcional o de extracción de medición de neurotransmisores en líquido cefalorraquídeo o en sangre, vemos que el efecto es desde los primeros segundos de poner la aguja, ¿de acuerdo? Pero pensamos que el efecto máximo es 30 minutos. Pero lo que te comentaba antes, que hay pacientes que con 20 minutos ya no están cómodos, por lo que sea, y lo dejamos 20 minutos. Y otros al revés, que se quedan profundamente dormidos y los podemos dejar más tiempo, sin que eso sea perjudicial, ninguna de las dos variantes, sobre el resultado del tratamiento. Son tratamientos a corto, medio o largo plazo, y si solamente se puede poner uno cada ciertos días, o puede ser todos los días, o cómo. Las sesiones suelen... Normalmente lo que hacemos es, en un primer momento, hacemos un ensayo terapéutico. Tenemos un paciente que tiene una condición que es susceptible de mejorar con la acupuntura, pero tenemos que estar seguros que este paciente va a responder. Lo esperable con la acupuntura, si la condición es adecuadamente diagnosticada y el médico sabe lo que está haciendo, pues que empiece a haber una respuesta en las primeras sesiones, ¿de acuerdo? Hay tratamientos, por ejemplo, una cervicalgia aguda, lo que es típico contractura de cuello, pues a lo mejor con una sesión es suficiente, pero si tienes una cervicalgia secundaria a artrosis cervical, artrosis de la columna, pues a lo mejor ahí sí que vas a notar un pequeño efecto al principio, que se va aumentando, donde tú vas luego separando la intensidad de las sesiones, que lo correcto es empezar cada 2 semanas y luego ir prolongándolas hasta buscar, si hiciera falta, un mantenimiento de una vez al mes, ¿de acuerdo? Hacer sesiones de acupuntura todos los días, hay muchos estudios, sobre todo en Oriente, donde está más aceptado la acupuntura, donde los ensayos se hacen realizando tratamientos todos los días durante a lo mejor un mes, ¿de acuerdo? Uh-huh. Claro, luego nos cuestionamos de por qué los resultados son mejores en los estudios orientales, pues quizás sea porque utilizan protocolos muy intensivos de acupuntura. Aquí en Europa, en Occidente, hacer tratamientos de más de 2 o 3 veces por semana, pues ya la gente nos mira mal, ¿no? Pero bueno, es un motivo muy interesante para analizar la respuesta a la acupuntura, ¿no? Pero sí, se puede hacer 2 veces a la semana. En circunstancias especiales de enfermedad se puede aumentar. Muchas más sesiones al día es complejo, pero yo no lo recomiendo, ¿de acuerdo? 2 veces a la semana es lo más habitual. Hay una sociedad de acupuntura médica española y también está la Asociación Colegial de Médicos Acupuntores de Madrid. Esto viene con fuerza, sí, por lo que veo, ¿no? Bueno, la Asociación Colegial de Madrid se cerró en el año 2018, si no me equivoco, pero la SAME, la Sociedad de Acupuntura Médica de España, es una sociedad boyante con médicos, exclusivamente de médicos, porque aquí tenemos el problema del intrusismo que hay mucho en la acupuntura, ¿de acuerdo? Pero la Sociedad de Acupuntura Médica de España, que yo tuve el honor de presidir hace 5 años empecé a presidirlo hasta el año pasado, y bueno, tenemos una actividad formativa muy importante para los médicos, hacemos una defensa del trabajo del médico acupuntor, y también pues es una sociedad que de alguna forma intercede con las autoridades para el reconocimiento de la acupuntura como lo que es una herramienta terapéutica más. Una cosa, doctor, ¿cómo actúa la aguja en el cuerpo? ¿Es a través de encontrar el nervio, o hay zonas simplemente que son de descarga de tensiones y es donde hay que aplicarlo? ¿Qué efecto hace la aguja? El punto de acupuntura quizás sea un concepto que hemos ya superado, ¿no? El punto da lugar a
a pensar que estamos ante un nervio que hay que tocarlo. No, los nervios no hay que tocarlo. El punto de acupuntura, hay una definición relativamente reciente de 2012 que habla del acupuncture neural, la unidad neural de acupuntura, ¿no? Que es una zona de la piel con una especial concentración de terminaciones nerviosas y de estructuras no nerviosas que transmiten el efecto mecánico de la aguja a un impulso nervioso que va a llegar al sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Produce una información aferente, una depolarización que llega al sistema nervioso central para producir una modificación del sistema nervioso, que es el que produce todo este efecto neuromodulador de la acupuntura, ¿no? Uh-huh. Pues, y de hecho el punto de acupuntura es un punto de baja resistencia eléctrica, o sea, claro, con buscapuntos determinamos esas zonas con mucha facilidad. Doctor Beltrán Carrillo, especialista en geriatría y acupuntura médica, la verdad que va ganando adeptos esto de la acupuntura. A mí me fue muy bien, yo no animo a nadie porque cada uno que haga lo que quiera. A mí me fue muy bien a medio plazo, me quité de medicamentos que me hacían daño al estómago y animo a aquellas personas que lo puedan probar. Así que gracias por su trabajo y que sigamos así aplicando medicina para arreglar muchas vidas. Muchas gracias, Javier. Gracias por tu interés en la acupuntura. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós. En Radio Jabato, sin palos en las ruedas. Dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y FAM Macocemce, Madrid. Bueno, pues esta sintonía no indica otra cosa que vamos a ir a un poquito de humor para reírnos, para acabar el día, aunque luego vendrá Cristian, no sé si acabarnos el día bien o qué, porque a veces nos cuenta cosas jurídicas que nos guía un poco, pero bueno, como ustedes lo piden, ahí lo van a tener. Sobre un hito de la historia de la televisión, ¿verdad, Tony? Efectivamente, muy buenas. Esta semana, evidentemente, hay que hablar del fenómeno Montoya. No valen rimas. El fenómeno Montoya, voy a decir que yo no veo este programa, tengo que decirlo, La Isla de las Tentaciones, por si hay algún oyente que está un poco todavía en fuera de juego. La Isla de las Tentaciones es un programa que lo está reventando ahora mismo, es como de telerrealidad, se puede decir, en el que solamente para entrar hacen falta 2 requisitos, es tener pareja, porque entran en parejas, y el otro requisito es tener o 3 carreras, o al menos carrera y máster, creo que son los requisitos que están... ¿En serio? Sí, creo que sí. Algunos vienen de mujeres, hombres y viceversa, y de hecho me han contado el proceso de selección. ¿Os acordáis de este también? Sí, también hay otro proceso de sí, no, este era más sencillo. Simplemente les ponían el título del programa, hombres, mujeres, y un espacio en blanco, un recuadro, para que ellos o ellas pusieran la palabra viceversa. Sí. Y al que la escribía bien y sin falta de ortografía, ese no entraba. Entraban todo el que la escribía con B y tal. Una vez dado este par de palos a mis amigos de mujeres y hombres, que tengo alguno además que me estará escuchando, la frase de Montoya de "me ha reventado por dentro", gritando, rompiéndose la camisa, tirándose entre la arena, y Sandra Barneda corriendo detrás de él diciéndole "Montoya, por favor", se ha hecho viral tanto que lo han sacado hasta el programa de Whoopi Goldberg. Es que es muy fuerte, es que decirlo me sobrepasa, la verdad. El vídeo tiene más de, atención, 154 millones de reproducciones, y la propia Whoopi Goldberg lo definió como los 2 minutos más fascinantes de telerrealidad que se han visto jamás en televisión. Hay cantantes que se curran un videoclip, se tiran toda la vida y no consiguen ni la mitad de reproducciones, que 154 millones por romperse la camisa. Camarón, lo he mirado, y en la canción de Soy Gitano, que dice "me parto la camisa", tiene 23 millones de reproducciones. Pero Montoya se la partió, no lo contó y ni lo cantó. Y eso, Tony, que allí la rima no la conocen, ¿no? ¿En dónde? En Estados Unidos, ¿no? Ah, pensaba que decía en la Isla de las Tentaciones. Digo, bueno, son mucho de cuartetas allí. El meme de Montoya, y no es un insulto, no estoy diciendo el memo de Montoya, es que ahora se dice así, el meme de Montoya, que se cuando hacen vídeos así, claro. Pues de hecho él está disfrutando de este momento, no creo que no lo esté disfrutando. Lo han compartido cuentas de grandes instituciones, atención, como el Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, el US Open de tenis, Fórmula 1, Netflix, KFC, lo siento por hacer publicidad,
pero hasta el Burger King es que le ha fichado para un anuncio que hicieron por San Valentín, todo esto por romperse solo la camisa, se llega a romper el pantalón y lo fichan en prime time y de hecho nunca una rotura de camisa ha sido tan rentable. Tú te rompes la camisa y vas al sastre a que te la cosan, claro. y Montoya sastrenado una nueva cuenta bancaria con la movida y le han cosido, pero le han cosido a palos en internet también. Ahora que la gente muy mala. El alcalde de su pueblo le haga una plaza o algo, ¿no? Sí, seguramente pues hará los pregones y estas cosas. Hay que aprovechar estas olas porque luego sabemos que son fogonazos y hay algunas personas o concursantes o participantes que sí que alargan más, pero otros que son una cosa de un año y medio. Entonces hay que aprovecharlo. Yo le aconsejo a Montoya que lo aproveche. Claro. Y por otro lado hay que hablar también de Andy Lucas. Andy Lucas, el fin de semana pasado actuaron en la final de la Copa del Rey de baloncesto, donde por cierto ganó el Unicaja Málaga. Felicidades a mis amigos de Málaga. Claro que sí. Han sido muy criticados Andy Lucas por su actuación. Yo salgo en su defensa, creo que no estuvo tan mal. Primero hay que verla porque hay mucha gente que critica antes de verla. Hay que decir que no tienen una banda en directo, con lo cual también simplemente están ellos solos ante el peligro. Y te lo dice una persona que canta, no es lo mismo estar revestido con una banda. Y se dice que se ha hecho una mala presentación, una mala ejecución, una mala propuesta. Lo primero la eterna duda, que es, supongo que hay gente que lo sabe, pero otros que todavía dudamos quién es Andy, quién es Lucas, ¿verdad? Esa es la eterna duda. Sí. Al principio era fácil porque Andy era más delgadito, Lucas no era tan delgadito, luego Andy empezó a engordar y nos perdimos. Estás como cuando estás en el jacuzzi y se te cae un gas, lo pierdes entre las burbujas. Sí. Y luego ahora Lucas ha querido ayudarnos a identificarlos operándose la nariz. Gracias, Lucas, gracias. En principio él lo negó, además se enfadó bastante porque decía, yo no me he operado de nada, tal, pero luego acabó reconociéndolo. Judas negó a Cristo y Lucas negó a su nariz en la que se había hecho un Cristo, porque la verdad es que no, al pobre no le quedó muy bien. Sí, además lo reveló, él lo reconoció ya en El Hormiguero, que además el pobre se emocionó contando la historia. Reveló que se hizo un retoque, pero que no siguió las recomendaciones del médico, por eso no quedó tan bien. No se quitaba las gasas, no se puso las cremas que le habían dicho. Hay que hacer caso a los médicos. Esto es como el que dice, doctor, ¿podré tocar el piano después de la operación de mis manos? Y dice, sí, podrá. Dice, pues genial, porque antes no lo tocaba. Claro, si no le haces caso al médico, pues no sabes lo que hay. El caso es que ya ha revelado que se volverá a operar la nariz en abril. Lucas, me refiero. En abril le van a abrir los fosos orificios nasales y la nariz de Lucas ha sido un claro caso de lo que te pides y lo que te llega, porque no suele parecerse mucho. Y si da tiempo, pues mi amigo Boris había hecho un soneto a Lucas y a su nariz y un poco en defensa de que la gente se opere, se toque lo que le dé la gana, que para eso están estas cosas. Dicho esto, nadie tiene derecho a criticar en redes o a mofarse o a reírse más que a criticar de lo que le ha pasado a este chaval, que por lo visto tiene ataques serios en redes. Y hombre, yo creo que eso hay que tener un poquito más de aparte, creo, lo mismo me estoy metiendo en una piscina, pero creo que fue por salud, o sea que no ha sido, ya evidentemente, ya que se metió en el quirófano, quiso hacerlo un poco más estético, pero que era para respirar y porque tenía problemas de respiración. Entonces, bueno, Boris, ese soneto que has dedicado a Lucas y a su nariz. Por supuesto, buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches. Estoy deseando hacer este soneto porque Lucas, el de Andy, de la nariz se ha operado. ¿Tiene narices el caso? Pues aún no se han retirado. Al principio lo negaba, alegando que mentían, pero su napia en el horizonte, que recordaba al rinoceronte, le hizo reconocer lo que todo el mundo ya advertía, que se tocó la fosa y aunque no saliera bien, como en 1 de cada 100, después de operarte reposa. Dejémosle tranquilo a Lucas y a su nariz, y aunque a veces en los directos no se huela el mejor concierto, que se retoque a su antojo si así Lucas es feliz. Qué bonito, Boris, por favor. Para aplaudir y vamos, ayudar desde luego a que estas personas pues no sufran por una circunstancia que, bueno, es verdad, tenía que haber hecho caso a los médicos. Seguro que ahora saldrá todo bien. Seguro que sí. Caso a los médicos y fenomenal. Tony, muchas gracias por estar aquí. Muchas veces. La siguiente, pues nos traes otras cosillas. Así. Otras cosillas semanales. Muy bien. Gracias. Gracias. Venga, chao. Nos vamos con... En Radio Jabato, sin palos en las ruedas. Dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y FAM Macocemce, Madrid.
Pues nada, vamos a terminar ya con Cristian Herrera, que está aquí a mi lado y que nos trae cosas muy interesantes para que todos ustedes sepan cuestiones relacionadas con el ámbito jurídico, que es tan complejo a veces de entender. Pero hola Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Mira, antes quería comentar una noticia. Yo no soy de ningún color político, y menos aquí, pero me llama poderosamente la atención que el PSOE, leo literalmente una noticia suya, califica de inadmisibles los plazos de espera para una valoración por discapacidad en las comunidades, yo diría, autónomas. Pero ellos dicen gobernadas por el PP. Y la gran noticia suya es que en el caso de Navarra hemos pasado de 14 meses a estar por debajo de los 10. Pero es que todavía le parece poco 10 meses para poder ser valorado por discapacidad. No, Yo es que alucino en colores. ¿Nos toman por idiotas o qué? Un plazo muy cortito, Javier, 10 meses. Es increíble. Mientras esto ocurre, hay personas que no tienen derecho a nada. Ni a tarjeta de estacionamiento, nada. Ni ayudas a las familias por un menor con discapacidad en los comedores. Es que hay algunas que ni han sido valoradas, o sea, porque en esos 10 meses de plazo es ni siquiera el llamarte para valorar, así que imagínate. También les diría yo que hablaran con su ministra de Sanidad para que desbloquearan un poco el asunto de los números clausus en medicina, que se pudieran contratar más médicos porque no hay. Eso es. E incluso pues contratar extracomunitarios, aunque yo creo que no haría falta porque en España hay más que suficientes. Y si no, lo que estamos haciendo es formar a médicos para que se vayan fuera. El otro día había un experto que decía que formar a un médico los 5 años del MIR nos costaba 300.000 euros. Para luego irse. Que estamos tirando a la basura. Bueno, me enciendo. Cristian, cuando puedas, anda. Me baja la tensión. Bueno, Javier, pues mira, yo te voy a contar un poquito, vamos a ir a retomar lo que era ese diccionario jurídico, ¿vale? Pues que bueno, pues al final pues hay muchas dudas, hemos estado hablando de procesos, de palabrejas y tal, pero en concreto pues tenemos que hablar de todo lo que es ese procedimiento judicial y lo que engloba el procedimiento judicial, porque hay tantas cosas de que si no tenemos que ir a juzgado o no estamos inmersos, por suerte, en alguna demanda o en alguna denuncia, pues no conocemos. Y al final, pues bueno, ese procedimiento judicial es ese conjunto de actos y formalidades que desarrollan ante un tribunal de justicia para resolver un conflicto entre partes. Pero ¿cuáles son todas esas fases normales que se suelen dar en un procedimiento judicial? Pues lo primero tenemos la demanda o la denuncia, que es la presentación del caso ante el tribunal para ver si se juzga o no se juzga. Luego tenemos la admisión, y es que el propio tribunal tiene que decidir si acepta o no la demanda por si hay base jurídica para denunciar el hecho que quieren discutir ambas partes. Luego está la fase de instrucción, ¿vale? Que es esa fase donde se recogen todas las pruebas, los testimonios, con la participación activa ya de ambas partes, ¿vale? Luego desarrollamos lo que puede ser el juicio oral, en el cual se presenta el caso ante un juez o tribunal y se aportan las diferentes pruebas, se escuchan a las diferentes partes y, por supuesto, la argumentación, ya que nos gusta ahí siempre debatir un poquito ante el juez, aunque bueno, ya sabes que hay algunos jueces que te meten ahí cañita. Y luego, por supuesto, la sentencia, en la cual pues el juez o el tribunal resuelve lo que es todo el caso con una sentencia, se puede incluso recurrir, ya que bueno, pues veremos también que hay diferentes órganos judiciales y diferentes fases, ¿vale? Y por supuesto, no se queda en la sentencia, porque muchas veces necesitamos lo que es la ejecución. ¿Qué es esa ejecución? Pues al final la aplicación de la decisión judicial. Entonces, bueno, pues hay diferentes fases principales que queríamos aquí destacar también, en las cuales, tenemos que tener en cuenta. Pero, Javier, también hay muchos tipos de juzgados, porque no vamos a enjuiciar siempre en el mismo sitio. Entonces, bueno, pues tenemos diferentes tribunales o juzgados en España, como puede ser el primero, el que digamos vamos a ir una escala subiendo, que es el juzgado de paz, ¿vale? Que es que tiene unas competencias que son más limitadas, suele ser en materia civil, unos conflictos menores, o en algunos casos, pues penas leves, ¿vale? Generalmente se suele dar en poblaciones pequeñas. También tenemos los juzgados de primera instancia e instrucción, ¿vale? Que son esos juzgados mixtos en poblaciones un poco más mayores que las anteriores, pero también suelen ser poblaciones pequeñas que gestionan tanto asuntos civiles como asuntos penales. A continuación también tenemos los juzgados contencioso administrativo, los juzgados de lo social, que son encargados de
litigios contra administración o conflictos laborales que dependiendo de cada uno, pues el contencioso administrativo con la administración y el social, pues ya es más temas laborales. Y luego ya subimos a lo que es el Tribunal Supremo, que ya nos va sonando un poquito más a todos, ¿vale? A los políticos que tenemos por ahí. Eso es, que ya es el máximo órgano judicial en España, que tiene, bueno, pues competencia en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo el militar, que ese siempre va aparte y tiene su orden jurisdiccional privado, particular, digamos. Por supuesto, por encima del Supremo tenemos el Tribunal este estaría por debajo, el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas, que resuelve apelaciones y los casos de especial importancia de la comunidad autónoma antes de que lleguen los casos al Tribunal Supremo, que me había adelantado yo uno, y por supuesto la Audiencia Nacional, que juzga todos los delitos que tienen un impacto nacional e internacional, como puede ser terrorismo, tráfico de drogas, corrupción o lo que sea. Entonces, pues bueno, luego de todas formas, Javier, la semana que viene te traeré, pues, hablando un poco también de los órdenes jurisdiccionales o de las diferencias entre las personas que intervienen en ese proceso judicial, y así vamos desenmascarando un poquito todo lo que es ese procedimiento y esas fases de las denuncias. Pues, Cristian, nada, lo único que tenemos en este país es un problema, y es que quien hace las leyes son los que están en el Parlamento. Entonces... Ya, pero bueno, separación de poderes, ¿no? Ya, está claro. Bueno, muchas gracias, Cristian. Y nos vamos de regreso a nuestra central, a seguir recopilando información y muchas cosas que contarles a partir de la próxima semana. Así que espero que hayan disfrutado, gracias, y que sean muy, muy felices. Habéis escuchado Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font en Radio Jabato. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y FAM Macocemce, Madrid.